Bueno, yo les decía al inicio del programa, estamos desplegados en la región de Los Ríos, en la comuna de Los Lagos, en la región de Los Ríos, y también vamos a estar con todo el análisis en el estudio a propósito de la jornada de formalización que se está viviendo el día de hoy a los imputados en el caso de Julia Chuñil. Hay diferentes imágenes que han dado vuelta durante las últimas horas, una de ellas la que estamos revisando ahora, se las relato a quienes nos escuchan en CNN Chile Radio, y son del Poder Judicial a propósito de la formalización. Bueno, Fiscalía ha ido dando a conocer algunos antecedentes sobre este caso, por ejemplo, que fue durante la noche del 8 de noviembre del año 2024 cuando se habría gestado el crimen de Julia Chuñil. Durante más de un año de investigación sigilosa, decía la fiscal el día de ayer, precisamente la Fiscalía ha logrado establecer que quienes estuvieron detrás de dicho crimen y posterior desaparición del cuerpo fueron sus hijos, y el caso no respondía a alguna consigna antimapuche. No respondía, dice la Fiscalía, a alguna consigna antimapuche, ni tampoco a un ataque contra una supuesta activista medioambiental, como esgrimían grupos de la zona, sino más bien a un conflicto familiar, a temas de herencia, a una pelea que se produce precisamente entre integrantes de esta familia la noche del 8 de noviembre del año 2024. Más antecedentes los vamos a conversar a esta hora en CNN Tarde junto a nuestro compañero, el periodista experto en temas judiciales, Miguel Ángel Araya. Miguel Ángel, bienvenido al programa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo daba algunos antecedentes que al menos ha dado a conocer hasta ahora la Fiscalía en esta formalización. Si en un comienzo se argumentaban que eventualmente detrás de esa desaparición, se hablaba de desaparición entonces, y potencial crimen o potencial muerte, se hablaba de inicialmente tal vez consignas antimapuches o mapuches más bien en esta desaparición, hoy la historia toma un vuelco totalmente diferente, Miguel Ángel. Un giro 180 grados, José, por la participación presuntamente de los hijos de Julia Chuñil. Un homicidio, mejor dicho, un parricidio en este caso, porque es directamente a su madre que habrían cometido el crimen. Hoy conocemos un poco más de antecedentes con esta audiencia que se ha desarrollado desde cerca de las 11 de la mañana, con la formalización de los 4 imputados de este caso, que son, ya lo decíamos, sus 3 hijos, Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, junto al ex yerno. Y esta figura del ex yerno es muy importante hoy día para el Ministerio Público y para poder, podríamos decir, entender por qué se dio este caso una vuelta de 180 grados. ¿Por qué es una figura clave, Miguel Ángel? Hablamos de la persona de siglas BFBB, son sus iniciales. Hay una protección en cuanto a su identidad porque finalmente es un imputado que colabora, que rompe el silencio, presta una declaración hace pocos días al Ministerio Público que logra dar entonces este giro en 180 grados al caso y revela que finalmente habrían sido los hijos de Julia Chuñil, un hijo en particular, el que le habría dado de nombre Pablo, muerte, ¿no? de Pablo. Es Pablo el que habría sido la persona que la asfixia, según el relato que da este ex yerno, dado a una discusión que se genera en el domicilio de Julia Chuñil. Pero vamos a conocer más detalles de eso precisamente con nuestro compañero que está reportando el tema. Así es, vamos a conectar a esta hora de la tarde con Pablo Matamala desde la región de Los Ríos, quien tiene más antecedentes de una jornada súper importante que se está viviendo, Pablo, allá en el sur de nuestro país a propósito de la formalización de las personas que nos relataba nuestro compañero Miguel Ángel Araya en el estudio. Pablo, tú nos cuentas cómo se ha desarrollado la jornada y por supuesto mayores antecedentes que se han puesto sobre la mesa en esta instancia judicial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás, José Miguel? Continúa desarrollándose una de las investigaciones más complejas y de mayor impacto público en la región de Los Ríos. Hablamos del caso que indaga la desaparición y muerte de la dirigente mapuche Julia Chuñil Catricura, ocurrido el 8 de noviembre del año 2024 en la comuna de Máfil, específicamente en el sector de Huichaco, Ciruelos. Durante esta jornada de jueves, la atención se concentra en 2 frentes clave. Por una parte, las diligencias investigativas en el terreno en Máfil, y en paralelo la audiencia de formalización de cargos que se desarrolla aquí en el Juzgado de Garantía de Los Lagos. Recordemos que durante la madrugada del miércoles, cerca de las 5 de la mañana, Carabineros y la Fiscalía Regional de Los Ríos concretaron este amplio operativo policial que culminó con la detención de 4 personas, 3 de ellos, 3 hijos de la víctima, digamos, y su ex yerno, en procedimientos simultáneos realizados en la comuna de Máfil y Temuco, con la participación de más de un centenar de funcionarios policiales. ¿Qué ha ocurrido desde esas detenciones? Tras el arresto, digamos, se intensificaron las diligencias investigativas en el predio de propiedad de Julia Chuñil.
En el lugar trabajan equipos especializados de la ABOCAR utilizando tecnología de georradar, herramienta que permite detectar alteraciones en el subsuelo y que, según información confirmada, ya habría arrojado evidencia de interés criminalístico. Es el término que está utilizando la ABOCAR. Antecedentes que están siendo incorporados, por supuesto, a la carpeta investigativa. Lo ocurrido en la audiencia de formalización durante esta jornada, durante esta audiencia, el Ministerio Público formalizó a los imputados Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso y Janet Troncoso Chuñil, hijos de la víctima, por el delito de parricidio, además del robo con violencia en perjuicio de un adulto mayor de 90 años, a quien, según la Fiscalía señala, le habrían sustraído parte de su pensión. En tanto, el exyerno de la víctima fue formalizado por homicidio calificado con agravante de alevosía. En su caso, el tribunal concedió la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, solicitud realizada por la Defensoría Penal Pública y aprobada por la Fiscalía, considerando que Bastías ha prestado colaboración con la investigación. Pasamos a escuchar declaraciones de lo que fue esta audiencia hace un par de minutos. El tribunal, teniendo presente el mérito de la formalización, que en definitiva permite establecer el ámbito de discusión en la presente audiencia, lo cierto es que comparte la apreciación de la defensa en cuanto a que de la sola lectura de la formalización es difícil establecer por ahora la calificante esgrimida por parte del Ministerio Público, y en concreto justamente el hecho de haber el imputado generado las condiciones que serían en definitiva constitutivas de la calificante de alevosía. El tribunal en definitiva va a decretar la medida cautelar del artículo 155 letra A del Código Procesal Penal en la siguiente modalidad: arresto domiciliario nocturno. Perfecto. De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público en el estrado, los hechos se remontan a la noche del 8 de noviembre del año 2024, cuando se habría producido una discusión al interior del grupo familiar. Esta habría sido motivada por la defensa que realizaba Julia Chuñil a un adulto mayor cercano a los 90 años, a quien, según la investigación, sus propios hijos le estarían robando parte de su pensión. La Fiscalía sostiene que la discusión escaló y que dos de sus hijos, uno de ellos, Javier Troncoso Chuñil, presuntamente en estado de ebriedad, habría atacado a su madre, causándole la muerte por asfixia. Posteriormente, los hermanos habrían participado en el ocultamiento del cuerpo, acción que, según el Ministerio Público, fue observada por el ex yerno Bermar Bastías. Pasamos a escuchar declaraciones de la Defensoría. Este tipo de participación, que también es discutido si es una forma de participación en sí misma, pero es para entendernos, ¿cierto? Este tipo de participación, como el encubrimiento, habla más bien de una acción desplegada con posterioridad. Y en ese sentido nosotros cuestionamos que efectivamente se le puede imputar, ¿cierto?, a título de homicidio calificado. Más bien no estamos tampoco aceptando los hechos, pero eventualmente y obviamente luego de una larga investigación en que se va a analizar aquellas circunstancias, eventualmente lo que concurriría, según lo que nos dice el Ministerio Público, a nuestro entender, podría ser un eventual encubrimiento por homicidio simple. Bueno, como lo decíamos al presentar a Pablo Matamala desde el sur de nuestro país, estamos desplegados en la región de Los Ríos, en la comuna de Los Lagos, a la espera del resultado, al menos de esta primera instancia judicial, que es la formalización. El día de ayer se llevó a cabo el control de detención. Y estamos en el estudio también, te aprovecho de contar, Pablo Matamala, con nuestro periodista Miguel Ángel Araya, para ir entendiendo mayores implicancias de este caso y quiénes son cada una de las personas que hoy día están, podríamos decirlo en términos coloquiales, en el banquillo de los acusados, están siendo formalizados en esta instancia. Miguel Ángel, en ese sentido, entendamos un poco cómo fue el día 8 de noviembre del año 2024 para Julia Chuñil, porque al menos con los antecedentes que conocemos hasta ahora, se ha podido armar una especie de cronología. Sí, una cronología que da cuenta de que se desata esta discusión cuando Julia Chuñil se da cuenta de que sus hijos estaban robándole directamente a esta persona de cerca de 90 años una pensión cercana a los 200.000 pesos. Miguel Ángel, y perdón que te interrumpa, Julia Chuñil, ¿qué relación tenía con esa persona de 90 años a la cual se le roba la pensión? Todavía no tenemos claro ese antecedente en cuanto a
lo que ha sido la formalización, pero lo que se dice de manera preliminar es que serían vecinos, cercanos, y que Julia Chuñil empatiza con él por su tanta edad. Estamos hablando de un anciano de 90 años, y por lo tanto ella empatiza con él y enfrenta a sus hijos por esta situación. Y es ahí, como lo relataba nuestro compañero, que uno de sus hijos, aparentemente en estado de ebriedad, la asfixia. Y ahí participa luego, para poder mover el cuerpo, el otro hijo. Estamos hablando de Javier Troncoso Chuñil. Ellos dos, Pablo y Javier, serían las personas que llevan el cuerpo de Julia hasta el bosque. ¿Y quién es la tercera? Janet Troncoso Chuñil, la hija, y que sería la expareja de este ex yerno, que finalmente habla con el Ministerio Público, y ella presencia toda esta situación, igual que su pareja en aquel entonces. Miguel Ángel, ¿y es la hija la que 2 días después presenta la denuncia por presunta desgracia? Exactamente. Y vamos a escuchar más, también tú tienes más antecedentes, tú estuviste presente en la audiencia. Si nos puedes comentar finalmente con qué antecedente el Ministerio Público está solicitando la prisión preventiva, porque eso es lo que se está discutiendo ahora en la audiencia de formalización, ¿o no? Así es. Sí, hay más antecedentes durante esta jornada, Miguel Ángel. Lo que llama la atención, cómo ha girado este caso a nivel regional. Creo que ha habido bastante también organizaciones que se han pronunciado fuera de cámara, pero lo importante es el dato clave que nos va a entregar también la fiscal regional, Tatiana Esquivel, sobre este caso que ya lleva bastantes meses en investigación. Quiero pasar a revisar también las declaraciones de la fiscal de la región de Los Ríos, Tatiana Esquivel, que se pronunció sobre esta materia. Esa misma noche en que ella fue asesinada, una vecina escucha por última vez la voz de doña Julia, gritos provenientes de su casa, reconociendo también las voces de los imputados Javier, Janet y Janet. Luego, esta testigo refiere silencio y posteriormente ruidos compatibles con martillazos cerca de la medianoche que se repiten durante las madrugadas siguientes. Asimismo, se estableció que su último acto jurídico en vida fue la venta de su último terreno. Y este acto jurídico, esta venta la hizo precisamente al imputado Pablo San Martín, su hijo, pocos días antes de su muerte, concurriendo juntos a firmar la escritura en Mariquina el día 30 de octubre del año 2024. Así es, nosotros nos encontramos desde el exterior del juzgado de Los Lagos, donde en un par de minutos más va a haber vocería por parte de la defensa, colegas, así que estamos atentos a todo lo que va a ser ese movimiento, comunicados, impresiones y opiniones de lo que está haciendo uno de los casos con que este mes, enero, inicia la arista judicial acá en la región de Los Ríos. El periodista Pablo Matamala, desde la comuna de Los Lagos, región de Los Ríos. ¿Hay algún estimativo, Pablo, de la hora a la que podría finalizar este proceso de formalización, o incluso se habla de que podría proyectarse hasta mañana, tal vez? ¿Qué información tienes sobre eso? Sí, a ver, lo que sabemos en primera instancia es que va a haber una vocería en un par de minutos más. Si ustedes pueden ver y nos pueden enfocar la cámara, están los diferentes puntos de prensa y los medios de todos los canales a la espera de esta vocería de este familiar que salió con libertad nocturna, y estamos esperando la primera vocería oficial que va a haber desde la defensa. Mientras tanto, nosotros también vamos a estar atentos a movernos hasta Valdivia para ver información oficial por parte de la Fiscalía Regional de Los Ríos, porque es muy importante también tener detalles desde la fiscal regional sobre este caso que, recordemos, involucra a familia y familiares cercanos de Julia Chuñil. Bien, Pablo Matamala, gracias por la conexión. Ante novedades, ante la vocería, tú nos llamas y volvemos a enlazar contigo. Que tengas una buena tarde y muchas gracias por todo el contexto. Buenas tardes, Pablo. Estamos en contacto. Chao, Pablo. 1:15 p.m, seguimos en el estudio con Miguel Ángel Araya, porque estábamos teniendo una conversación bien interesante, Miguel, que nos permite armar la cronología del día 8 de noviembre del año 2024, de acuerdo a los antecedentes que pone sobre la mesa Fiscalía, la última jornada con vida de Julia Chuñil. Tú nos contabas anteriormente, y a modo de resumen les comento a quienes se suman a la sintonía, que ella enfrenta a parte importante de sus hijos por el robo de una pensión, una jubilación
de un anciano, de una persona mayor de 90 años, de 212.000 pesos aproximadamente, que recibía cada mes como pensión. Ahora, el enfrentamiento que Julia Chuñil habría tenido con sus hijos se produce en la casa de esta persona mayor o en la casa de Julia Chuñil. Aparentemente en la casa de Julia. Eso es lo que el Ministerio Público por lo menos hemos podido conocer en esta audiencia de formalización. Y también lo que se ha podido establecer es que la causa de muerte de la víctima, aparentemente de Julia Chuñil, es la asfixia. Todavía no sabemos eso con certeza porque el cuerpo de Julia no ha sido encontrado y las policías están trabajando intensamente en la zona para poder dar con el cuerpo, ya que cuando el ex yerno confiesa esta situación, también da pistas de dónde estaría el cuerpo enterrado en el bosque cercano a este domicilio. Y por lo tanto, en ese sentido también se está trabajando, pero la audiencia de formalización se inició de todas maneras porque ya es un antecedente suficientemente potente la declaración de esta persona y que se va comparando con otro material probatorio, como por ejemplo que el carnet de Julia Chuñil aparece efectivamente en la casa, en el domicilio de uno de sus hijos. Eso y otras pistas más, el Ministerio Público finalmente se hace la idea de que los hijos están tras la muerte y bueno, el ex yerno también fue formalizado. De hecho, la persona que nuestro compañero mencionaba que ya fue decretada una medida cautelar a pesar de que la audiencia de formalización sigue. ¿Cuál fue? Un arresto domiciliario nocturno para el ex yerno, que es la persona que está colaborando con esta investigación a diferencia de los hijos. Y por lo tanto, para los otros tres, el Ministerio Público está solicitando la prisión preventiva. Y eso es lo que se está debatiendo a esta hora ahí en el Juzgado de Garantía de los Lagos. Claro, y es bien importante la visión o más bien la confesión del ex yerno, porque tú decías anteriormente, es la figura dentro de toda esta trama o toda esta historia que rompe el silencio, que dice acá hay un lío familiar, no es un tema de consignas antimapuche, como por ejemplo se habló en un comienzo cuando varios meses atrás se supo de esta desaparición. Y la abogada del ex yerno dijo lo siguiente: mi representado sí ha prestado colaboración, aseguró a mediodía la defensora penal pública del ex yerno, para evitar que su representado cayera en la prisión preventiva. Por lo tanto, como tú decías, queda en libertad, pero con un arresto domiciliario nocturno, porque adquiere, podríamos decir, una figura colaborativa dentro de toda esta historia al aportar antecedentes que son súper relevantes y finalmente son los antecedentes que generan el vuelco en esta historia. Exactamente, y acá también hay que ver que el Ministerio Público tiene que demostrar que hay un peligro, que no son, que es necesario que estas personas estén privadas de libertad. Porque si se está solicitando la prisión preventiva es porque el Ministerio considera o que son un peligro para la seguridad de la sociedad, que pueden ser un peligro para el éxito de la investigación o que pueden ser, también correr un peligro de fuga. Esos son los tres principios bajo los que rige la prisión preventiva. Y acá en este caso tenemos que claramente ellos pueden ser un peligro para el éxito de la investigación, considerando que las personas ocultaron el cuerpo, eliminaron material probatorio y por lo tanto eso demuestra que no hay un interés de colaborar. Miguel Ángel, la última pregunta porque tenemos que ir con otro tema. Tú nos decías, se genera una pelea de Julia Chuñil con sus hijos por el robo a una persona mayor de su pensión. Ahora, acá también se están poniendo sobre la mesa otros antecedentes que estarían detrás de un conflicto con la madre. Así es. Hablamos de herencia. Así es. De hecho, una de las últimas, podríamos decir, contratos o acciones jurídicas, actos jurídicos que realizó Julia Chuñil es la venta de una propiedad a uno de sus hijos. Eso ocurrió días antes de su muerte del 8 de noviembre, cerca de 31-30 de octubre. Se realiza, lo detalló la fiscal durante la audiencia de formalización y por lo tanto ese es otro antecedente que surge. Justo días antes se había realizado una venta. Bueno, ahí también va a ser parte de lo que el Ministerio Público tenga que profundizar, porque hay que decirlo, hasta el minuto, hasta hace pocos días, eran varias las teorías que existían respecto a este caso. Es cierto, siempre fueron sospechosos los hijos, pero nunca se tomó tanta fuerza aquella teoría. Pero con esta declaración, el caso tomó un giro y un rumbo que no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Claro, y vamos a seguir atentos. Más adelante probablemente vamos a conectar nuevamente con Pablo Matamala si es que tenemos novedades sobre la formalización. Miguel Ángel Araya, muchas gracias por todo el contexto, la explicación. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel.